quiero que tú te presentes. ¿Quién es Rosario Montesinos? ¿Quién eres tú hoy día para todas las personas que nos van a ver en directo y que van a ver este programa en diferido? Bueno, primero yo soy yo. Me ha costado mucho tiempo decir esto, no identificarme tanto quizás con lo que hago, sino que en realidad soy yo. Quien ustedes ven aquí, una parte de mí es esto. Pero aparte de eso, las cosas que hago y cuál es mi vida en la actualidad. Bueno, yo soy mujer, mamá, de una chiquitita que tiene 3 años ya. Justo estuve de cumpleaños esta semana, así que ¡Ay, feliz ella va a cumple, ver este mamá! video en el futuro, que la amo mucho. Y bueno, y parte de esta vida que tengo con Ayú, que es nuestro emprendimiento en primera infancia, que es la parte que tú contabas, y esta otra parte de Camino a Nuestra Alma, que es el espacio que yo abrí. Tengo una página web e Instagram también. Hago sesiones de mediumnidad y canalizaciones. Y nada, es un camino que ha sido muy largo para mí. Son 14 años desde que empecé. Cuando partí pasó algo muy loco. Me dio una depresión cuando me fui a la casa de mis papás a los 24 años. Y ahí fue muy fuerte porque yo pensé que me había vuelto loca. Porque sentía que me cantaban en la cama unas canciones y yo me cantaba a mí misma para sanarme. Pero me sentía muy mal anímicamente. Y yo dije, no, fui al psicólogo, al psiquiatra. Y bueno, tomé pastillas como todo el mundo en esos momentos. Y de ahí llegué a quien ha sido mi compañera por todos estos años, que es la Cecilia Barra, que es mi terapeuta, que ella también, y hemos descubierto con los años que somos pares. O sea, yo a ella la encontré hace mucho tiempo, pero recién ahora, de hecho conversamos la semana pasada esto, que ya llegué a encontrarme en ese otro espacio con ella. Así que no, muy, muy agradecida desde todo este camino que partió así muy extrañamente para mí, pero ha sido difícil y hermoso. Qué lindo lo que dices, y después vamos a entrar en estos detalles que son bien sabrosos. Pero antes, mira, Diario de un Canalizador dice: saludos desde Córdoba, ¡Ay, Argentina. Cristian! Qué Sí, rico. Cristian. Parece que aquí hay varios canalizadores entonces que nos van a estar Sí, acompañando. es un amigo mío que es canalizador también. Hicimos un live en Instagram sobre las habilidades perceptivas. Está en YouTube también en su canal, que es Diario de un Canalizador. No, súper, súper lindo, hermoso, yo lo adoro. Estamos en paralelo en muchas cosas. Rosario, primero, es que estamos hablando de la canalización, pero quizás nadie sabe lo que es canalización. ¿Cómo se define fácil? ¿Qué es esto de la canalización o ser un canalizador? ¿Qué es la canalización? Mira, es una habilidad perceptiva que todos tenemos, todos la usamos regularmente. Lo que pasa es que en general no la llamamos así. La llamamos inspiración, la llamamos estado de Intuición, quizás. flujo, la llamamos de muchas otras formas. Por lo tanto, hay muchas excepciones. De hecho, para mí la mediunidad también es una forma de canalización, que es una de las cosas a las que también me dedico. Y que en realidad tiene que ver con conectar con la fuente, donde está todo, y nosotros también contenidos en ese espacio para expresar lo que de ahí nos viene. Así que en realidad es un espacio muy bonito. Qué bonito, qué bonito. Porque yo conozco el tema de la canalización desde los registros acá, chicos. Sí. Entonces, ahí hay parece que hay distintas disciplinas, líneas, caminos, no sé cómo llamarlo, pero tú Sí. dijiste algo clave, que todos tenemos esa capacidad, y de hecho cuando yo hice la formación en registros acá, chicos, también mi maestra me decía que todos podíamos hacerlo, que no era nada como un elegido, solo un elegido puede hacer. No, el tema es que hay que cultivarlo, como todo en la vida, que obviamente hay personas que lo tienen mucho más a flor de piel, por así decir, Sí. como que les sale más Es del más alma, fácil. Sí, más o tienen fácil. más fácil, claro, como que tienen el canal limpio, y digo yo, Pero se puede entrenar siempre el canal, o sea, como que es siempre. acallar la mente. No estar acallar la mente es algo muy fundamental, y en mi caso yo lo logré a través de haciendo yoga. Logré llegar o sea, siempre, o sea, me di cuenta la semana pasada que yo desde niña, por temas en mi casa, yo siempre me evadía de la realidad. A veces cuando yo tenía déficit atencional, yo me la diagnostico ahora, pero en ese tiempo no se diagnosticaba. Yo era muy distraída, me costaba mucho aprender matemáticas. Igual terminé siendo profe de lenguaje y me amigué con las matemáticas, pero de todas maneras siempre me evadía de la realidad imaginando muchas cosas, y ahí me iba a ese espacio. Como que ese espacio creativo e imaginativo es ese mismo espacio que me llevó después a entender la canalización y la mediunidad. Pero en ese minuto no sabía que era eso. Qué heavy, porque
A mí, yo voy a hablar desde mi experiencia bien simple. Cuando yo tengo más sistematizado o habituado la canalización de hacer registros acá, chicos, por ejemplo, solo hablo para mí, no hago para otras personas. Pero cuando lo empecé a hacer bien regular, yo sentía que mi energía era otra. Porque y es heavy porque tú de repente cuando yo me pongo a trabajar, ya tengo ideas, pero cuando yo abría registro era una cantidad de imágenes, yo decía, a ver, esta cuestión que heavy, es como wow, 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 wow. Y claro, después se me olvidaba hacer eso y mi energía cambiaba. Entonces, desde mi experiencia bien básica, que no me dedico a hacer lo que tú haces, yo puedo dar fe que cuando tenemos ese canal limpio o ese canal más cultivado, de verdad que nuestra vida cambia. Sí. Sentimos una energía diferente. Es heavy. Cuéntame, ¿recuerdas cuál fue tu primera experiencia de canalización? ¿Cómo te diste cuenta que eras canalizadora? Porque a lo mejor a alguien también le resuena y dice, oye, es que yo canalizo y no me había dado cuenta. Me ha pasado que yo cuento algunas cosas de las que hago y la gente como dice, oh, yo también hago eso. Mira, yo partí en meditaciones haciendo yoga, o como te dije, esta expresión muy, muy solitaria de tener depresión, también me llevó ahí como a un lugar en el cual, a ver, para el canalizador hay distintas formas de ver la información. Lo mismo que para el medium. Yo uso las mismas habilidades que uso para mediumnidad y canalización, las aprendí en mediumnidad, en realidad, que para eso sí tomé un curso. Y es que uno ve imagen de su vida, o bien, en el caso de la canalización, para mí por lo menos, tiene que ver con que me duelen los oídos. De hecho, cuando no podía canalizar bien todavía, me dolían mucho. Entonces yo decía, le decía a mi terapeuta, la Cecilia, pero ¿por qué me duelen tanto los oídos? Me decía, es que no estás dejando pasar la información. Cuando la dejes pasar, te van a dejar de doler. Y eso, a través de las meditaciones, mi cabeza se empezó a callar. Yo aprendí cómo estar en un estado meditativo. Yo ahora hago así y me conecto muy rápido a la sensación de presencia o a la sensación de canalización, que es una sensación interna, que te debe pasar también. ¿Y qué significa esto? Para que la gente nos entienda. Hay una meditación que es del Kundalini Yoga, que se llama Meditación para aprender a meditar, que es tomarte el pulso simplemente, concentrarte en tomarte el pulso por un tiempo determinado. En general, en Kundalini Yoga se usa 7 y 11 minutos, que es como lo más básico. Y con eso yo empecé a concentrarme, o sea, lograr 7 minutos seguirte el pulso es un desafío. Uno lo empieza a hacer 1 minuto primero, hasta que ya después lo logras como en más tiempo, y a raíz de eso ya callas la mente, y con eso es mucho más fácil conectarse al espacio perceptivo. Entonces, y de ahí cómo se siente, hay una sensación interna, si has practicado yoga, meditado, si has entrado en la sensación de flujo, es una sensación como que se despejara tu mente. No estás pensando, la verdad. Y empieza a entrar la información. A mí me entraba por los oídos, entonces lo que empecé a hacer es a escribir en el computador. Que de hecho Cristian también lo hace así algunas veces, que uno tipea directo. Sin pensar. Abres los oídos sin pensar. Abres los oídos, lo puedes hacer a mano también, como escribir sin pensar. Es difícil, por eso digo que yo me entrené primero como meditar para callar la mente, y ya cuando aprendí que entraba en ese estado pude empezar a canalizar. Entonces, claro, los primeros recados que yo recibía en el fondo eran de mí misma, para mí misma, pero de todo lo que tenemos en realidad, porque somos muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, toda esa sabiduría, por ejemplo, de mi guía y todo, empezó a llegar, a fluir, y yo empecé a escribir, y lo hacía en el computador al comienzo. Y lo otro es que también empecé a darme cuenta que podía percibir a las personas. Entonces, también ahí se abre otra arista, que es cuando uno tiene esa sensación, cuando actúa el sexto sentido, uno dice, algo raro hay aquí, algo pasa con esta persona, yo la conozco. Entonces, eso mismo es como una canalización, pero espontánea en el fondo de lo que está ocurriendo en ese momento. Y ahí te puede también bajar información respecto a los otros. Qué heavy, porque en el fondo, tú dijiste, he canalizado o he recibido información para mí, y podemos canalizar para nosotras mismas. Eso es lo primero. Eso es lo primero, ¿cierto? El registro acá, chicos, es como eso es lo primero que uno hace. Uno canaliza o sea, generalmente los recados que uno recibe son para uno.
Y bueno, y cuando empiezas a hacer canalizaciones para otras personas, también te llega información a ti, porque en el fondo es un reflejo de ti también, el otro. Claro. Entonces, pero a veces hay personas que ven imágenes, hay otras personas que reciben palabras, hay otras personas que sienten como sensaciones. En el cuerpo, sí. ¿Y tú, qué es lo que a ti te pasa? ¿Una fusión de todo? No, específicamente cuando yo canalizo, así para mí o muy directamente, escribo. O sea, yo es como que escuchara, pero no te puedo escucho en mi mente y las palabras se vuelcan en la escritura. Ya. Pero pasa la información muy rápido a mis manos. Y yo tipeo. Eso es como lo más común. Y cuando ya son canalizaciones como más de otros seres, otras entidades, yo tengo sensaciones para eso. Por ejemplo, si para canalizar ángeles, yo tengo la sensación, la imagen mental de que es un ángel. Entonces llega a mí, primero siento, ahí tengo dividido. El oído derecho se me enciende cuando viene de arriba, no, perdón, el izquierdo se me enciende cuando viene de arriba, es que como me estoy mirando al revés, el oído izquierdo se me enciende y yo escucho y ahí me llega la información para los consultantes que yo veo en canalización. Entonces puedo distinguir si son como ángeles, si son otro tipo de seres. De hecho, hay algo súper lindo, que es que uno puede canalizar como los ángeles de la guarda de los niños. ¡Ay, qué bonito! Muy bonito, eso es muy lindo. Cuando yo lo vi, lo aprendí, fue así como, no lo puedo creer. Y son súper grandes. Entonces se sienten de maneras diferentes. Entonces para mí llegan todos por el lado izquierdo, pero los percibo unos más arriba, otros más abajo, otros más al lado, más grandes, diferentes formas. Yeah. Y así hay gente que canaliza a la hermana María, yo he canalizado muchas a lo largo de mi vida, como muchas entidades. Y por el lado derecho yo uso para mirar a mi guía y la mediumnidad la uso en el lado derecho. Entonces también me duele un poco el oído. Pero tú has dicho la mediumnidad, pero no sabemos lo que es la mediumnidad porque no nos has clarificado eso. ¿Qué es la mediumnidad? ¿Y cuál es la distinción o la diferencia con la canalización? Es una forma de canalización para mí también. Hay personas que la dividen. Hay mediums que solo se dedican a la mediumnidad, que es hablar con personas del otro lado, que han fallecido. Perfecto. Eso es la mediumnidad. Entonces hay personas que dicen que yo canalizo personas que han fallecido, pero en realidad el nombre técnico de eso es mediumnidad. ¿Pero eso qué significa? ¿Como que te hablan y traen mensajes para las personas que están en vida, una cosa así? Sí, exactamente. O sea que, a ver, cuando uno, vamos a hacerlo como yo lo entiendo, ya no todas las personas lo entienden así. Yo en el último tiempo he abierto esta concepción. Yo antes tenía separada la canalización de la mediumnidad. Pensaba que estaban en lugares distintos. O sea, que hablar con las entidades superiores o hablar con tu yo superior, por decirlo de alguna forma, era una cosa, y hablar con las personas del otro lado que habían fallecido era otra cosa. Pero en el último tiempo me he encontrado con que cuando abres la puerta de la percepción de la energía del amor, tú te puedes comunicar con todo eso en el mismo lugar. Porque al final estamos todos en el otro lado, está todo en el otro lado. Rosario, mira, hay algo que puede alguien estar pensando, no es que yo lo piense porque yo confío y creo mucho en esto, pero cuando abrimos, usando el mismo concepto, cuando abrimos puertas, ¿cómo nos aseguramos que esa puerta es de amor, es de compasión y no estamos abriendo otros espacios que nos puedan dañar o que puedan llegar, quizás con quién me voy a conectar, que muchas veces hay personas que pueden sentir eso como, ¡oh, qué susto!, como abrir puertas, abrir umbrales. Pero ¿cómo hago eso y qué umbral estoy abriendo? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo tú tienes la certeza de que no se abren espacios como más desconocidos, más oscuros o no sé cómo decirlo, que a lo mejor puede alguien estar pensando eso? Mira, hay una distinción importante, que el mensaje que transmite la canalización suele ser de mucho amor y es bondadoso. Entonces tú puedes, no te sientes humillado, no te sientes alejado, te sientes comprendido, acogido. Eso es una forma de canalizar así, esa sensación. Y la otra sensación es una sensación de verdad, que la vas aprendiendo con el tiempo. También hay un ingrediente súper importante para mí que tiene que ver con la mediumnidad, y es que yo uso pruebas de vida para saber si tengo el canal bien conectado. ¿Qué significa pruebas de vida? ¿Qué significa pruebas de vida? Significa que yo busco en tu presente situaciones que te estén ocurriendo o cómo eres tú.
Y ahí yo sé que tengo el canal conectado, o sea, como es como las telefonistas antiguas que te decían, oye, ¿sabes que se está comunicando esta persona con la otra? Entonces yo conecto primero ese cable para asegurarme que está la línea. A ver, pero un ejemplo para poder Por entender. ejemplo, si yo le digo a Karen, yo veo que tú eres una persona alegre, que te gusta mucho sociabilizar y que por lo general estás disponible a estar en el mundo, no te estás escondiendo de las cosas, por ejemplo, ¿verdad? Y tú me vas a decir, mira, sí, yo me siento así, yo creo que soy así. Y eso para mí es un indicador de que estoy conectando con tu energía. Perfecto. Y desde ahí puedo canalizar. Ya. Claro, porque si tú me dices, no, eres una persona tímida, que no, en realidad yo no sé si no Claro, está ese entonces, y contacto, esa ahí energía. o sea, podemos usar mucho más detalles, podemos decir cómo es tu casa. Yo uso a veces cosas de esas para poder así como ajustar mi aguja para canalizaciones para ti. Si fuera para ti, por ejemplo, la canalización sobre ti misma, o sobre tu guía, o sobre tus cosas, yo uso esa artimaña, por decirlo así, para conectar. Eso. O sea, usé Qué como lindo. una cosa que hacemos en la mediumnidad, la usé para canalizar. Y acá, en el fondo, es cómo la canalización se transforma en un espacio de autoconocimiento. ¿Cuál es la relación que puede existir? Porque en el fondo vivimos en esta vida que es muy hacia afuera, en el hacer, las cosas cotidianas, relaciones, situaciones, espacios físicos, pero esto de la canalización es con algo invisible, son con energía, como tú dices, esa palabra apareció, y cómo es este espacio de sanación se relaciona con el autoconocimiento. ¿Cómo lo ves tú o cómo lo haces tú con las personas que acompañan? Tú dijiste algo súper fundamental. Tú dijiste, cuando yo me conecto a los registros acá, chicos, que es un espacio de canalización también, encuentro información, es otra la forma que tengo de conectar. Me ha pasado, Cristian es artista, este amigo que te contaba que es canalizador, y tuve sesiones con varios artistas a raíz de nuestro live, y ellos me decían, es que yo canalizo mientras dibujo, mientras pinto, o sea, como que percibo esa energía en mí. Y siento que mis obras un poco me encuentran con la inspiración. Esa sensación de encontrarte con la información es la misma sensación que puedes tener para preguntar a ti mismo, a tu yo superior, a tu guía, cómo acciona ahora, qué puedo hacer en esta circunstancia. Lo que pasa es que nuestra mente obstruye nuestras decisiones porque empezamos a evaluar, ¿verdad? Empezamos a evaluar, mira, es que esto me conviene, esto no, entonces no sé cómo. Pero si tú vas a ese espacio a hacer la misma pregunta, que es un espacio en que tu racionalidad no está disponible de la misma forma, te vas a encontrar la información para ti. Entonces, cuando nosotros hacemos canalizaciones, lo que hacemos un poco es eso, es traspasarte esa información que a veces todavía no, tu mente no se acalla lo suficiente, estás trabajando en ello, pero todavía no confías o no enganchas lo suficiente, y ahí los canalizadores te pueden ayudar como en el fondo a hacer ese conector para hacer la llamada que te falta, pero al final, y yo también lo digo en mediunidad, uno es como una radio, o sea, tú comunicas la frecuencia del otro sobre lo que el otro necesita y requiere para ese momento. Entonces, el autoconocimiento que nos brinda este espacio es súper lindo, porque eres tú, no Sí, soy yo, eres tú. sí. ¿Y cómo? Es que me aparecen varias imágenes ahora o como conceptos que es importante porque acá nos ven muchas emprendedoras y emprendedores. Entonces, siempre se dice que nuestro emprendimiento también es como sacar nuestra voz y canalizar nuestra propia energía al mundo. Entonces, yo me estoy imaginando este camino, que yo recibo esta información, yo me transformo en un canal y finalmente mi propósito o mi acción en el mundo tiene esa relación, que lo que yo recibo lo canalizo hacia afuera. ¿Lo ves tú así? ¿Tiene alguna relación? ¿No tiene relación? Toda la relación. O sea, en breve yo te voy a contar, o sea, como esa historia de Yu. Yo cuando empecé a hacer yoga en 2013, yo sentía que me tenía que dedicar a trabajar con niños, pero no sabía cómo. Yo lo vi en una meditación, simplemente. Y yo dije, no sé, no entiendo esto, yo soy profesora de enseñanza media, yo no trabajo con niños chicos. Entonces dije, qué raro. Pasaron los años, nació mi hija, conocí a la Natalia que trabaja en primera infancia y es mi socia, y cuando yo viajé a La Serena,
en este periodo que estábamos como pensando en hacer esta empresa y todo, este emprendimiento en primera infancia, llegué a la cena y como que me relajé y iba subiendo al Valle del Elqui y me empieza a llegar información, me empieza a llegar información, me empieza a llegar información. Y yo le dije a mi pareja, ¿sabes qué? Este es el momento que tenemos que hacer este emprendimiento, ahora hay que hacerlo. Y empezamos a conversar los tres para hacer este emprendimiento y termina ese mes, este septiembre, y en octubre sale el llamado al Corfo para los capitales semilla. Y quien se entera de esto es Natalia, y Natalia dice, ya postulemos. Y dice, ya postulemos, todo. Germán es bueno llenando formularios, así que ya, postulemos, y nos ganamos el Corfo. Entonces yo creo que es súper heavy, pero yo siento que al final, ¿por qué? Porque también, y te debe pasar a ti también, uno hace lo que lo hace feliz. Uno no está haciendo un emprendimiento para pasarlo mal. O sea, es verdad que no es ni el sobreescuela, yo lo debo decir, o sea, pagar trabajamos harto, trabajar, claro, pero te gusta, estás motivado para hacerlo, quieres hacerlo, es algo que te inspira, que probablemente inspira a otros porque te inspira a ti primero. Entonces, ser emprendedor, y yo creo que por eso pasó mucho después de la pandemia. Hablábamos con Catherine antes de entrar, que había muchos emprendedores hoy en día que estaban haciendo cosas, porque la pandemia también nos dio ese tiempo para hacer una introspección. Para mirarnos. ¿Qué en realidad quiero hacer con mi vida? Entonces, quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, me hace sentido lo que estoy haciendo. ¿Puedo hacer otra cosa? ¿Me hace feliz estar haciendo lo que estoy haciendo? Entonces yo creo que eso, porque a mí también me pasó, todos tenemos como un proceso que nos lleva a hacer un emprendimiento. Porque o sea, para dedicarle el tiempo que tienes que dedicarle, para hacer las cosas tiene que gustar, como si no... tiene que gustar, porque si no es un martirio. Entonces, claro. De verdad que yo creo que tiene todo que ver el autoconocimiento con justamente emprender, porque también emprender es hacer el propio camino. Eso significa en parte emprender. Abrir tu camino con este mensaje que a ti te hace sentido y es como, es que lo tengo que hacer porque no puedo, como tú dijiste, me llegó esta información y lo tengo que concretar, lo tengo que materializar. Algo que llegó acá, que lo sentí quizá, lo tengo que llevar a cabo como ese, y es como la intuición. Y a veces pasa que yo escucho a mujeres que dicen, yo quiero emprender, pero no sé qué todavía, pero sé que tengo que hacer algo importante. Y hasta que no aparece ese clic interno con su alma que dicen, esto es. Y que tú las ves fluyendo maravillosamente y es heavy. Rosario, ¿cómo podemos las personas comunes y corrientes hacer una canalización que quieren probar, ver si es verdad, si pueden sentir, si pueden percibir esta definición que hiciste al inicio? Porque dijimos que todos lo pueden hacer, pero ¿cómo podríamos de manera bien primitiva o simple intentar hacerlo? ¿Cómo tú le recomendarías a alguien, no que se transforme en canalizador para otras personas, sino que hay un pequeño cursos ejercicio? Para eso. Hay cursos. Hay cursos para eso, pero no, o sea, como algo muy, yo diría dos cosas. La primera es identificar aquella cosa que tú realizas que te lleva al estado de flujo, o sea, al estado de estar presente haciendo lo que estás haciendo. Por ejemplo, te pueden gustar las artes, tocar piano, pintar, dibujar, cocinar, y que te concentra en la actividad que estás haciendo y lo disfrutas. Ese momento es un momento canalizador. De hecho, nosotros tenemos un compañero en Comunidad Medium que trabaja tomando muestras en un laboratorio. Y él decía que cuando él estaba como en esa actividad, como es repetitiva, él se concentraba, como cuando analizaba las muestras, con música empezaba y se daba cuenta que percibía cosas. Entonces, al final, cuando estamos en lo que se denomina el estado de flujo, nos puede pasar en cualquier momento cuando estamos disfrutando de una actividad que nos gusta o estando en un lugar que queremos estar, escuchando el ruido de un río, o en la ciudad jardineando, andando en moto, de miles de formas. Eso, ese espacio. Entonces, yo la única cosa que diría ahí es que sientas o percibas cómo se siente estar ahí, en ese momento en que te sientes en plenitud haciendo esto que estás haciendo. Porque esa sensación es la que tienes que empezar a desarrollar, porque ahí estás en tu estado de flujo y estás alineado. Entonces, eso es lo primero, de identificar
tu estado de flujo, ¿ya? Para poder decir, ahora, y uno no sé si te pasa, pero a veces uno se da cuenta, dice, me siento muy bien ahora. Y esa sensación es la que tienes que guardar, como decir, ya, este es el momento que estoy en estado de flujo, ya, eso es una cosa. Y lo otro es que si lo quieres reproducir en el tiempo, tienes que traer esa sensación a ti en quietud. Es decir, si quieres, hay muchas meditaciones para entrar en quietud, pero hacer algo que a ti te lleve a quietud, si quieres escuchar música, sentarte en una silla, e ir proyectando esa misma sensación de flujo. Es un ejercicio, hay que planteárselo por lo menos una semana completa para poder llegar a ir alcanzándolo cada vez más. Y cuando ya entres en esa sensación, puedes empezar a ver colores, puedes empezar a sentirte más tranquilo, más tranquila, y ahí entras en ese espacio. Y ahí puedes preguntar. Y ahí cuando estés en ese espacio puedes preguntar. Y la respuesta va a llegar. Y te puede llegar en forma de imágenes, de canciones, de sonido, e incluso te puede llegar, a lo mejor no ahí, sino que durante la semana alguien te dice, hoy sabes que justo me encontré con esta persona que me dijo esto y me hizo todo el sentido para lo que tú estabas haciendo. Y es justo la respuesta que tú estabas buscando. Entonces, a veces, ahí es como estar abierta a las señales, ¿cierto? Exacto. Heavy. Entonces me gusta esto lo que tú dices, porque cuando hablamos del estado de flujo, de alguna manera es ese estado en que sentimos que el tiempo pasa, es como que estoy tan presente y estoy tan conectada con algo que me hace bien, que me hace sentir, wow, fluyendo. Ay, a mí me pasa, por ejemplo, cuando me pongo a crear programas, a crear, como armar cosas, me encanta, mi armar es como crear. Y cuando estoy en ese espacio, yo siento que estoy en esa sensación de flujo y es como una cuestión como bien, como de expansión. Esa sensación me da como de expansión. Entonces, primero identificar esos momentos. Esos momentos. ¿Qué es lo que te lleva a esa sensación? Y sentir esa sensación, y ¿no? sentir la sensación y como guardar la sensación. Decir, esta es mi sensación de fluir. Perfecto. Para poder usarla en otro momento, porque ahí está apareciendo para ti, pero no la estás como manifestando en otro momento, sino que, y es perfecto, y todo es perfecto, todo es perfecto, en otro momento la vas a poder usar. Entonces, es eso. O cuando te sientas en estado de flujo, también puedes preguntar. Porque en el fondo, el preguntar trae las respuestas. Y como te decía, pueden aparecer de distintas maneras. Pero lo importante es que en ese estado tú preguntas. Entonces, y eso es lo que te trae la información que tú necesitas. Y ahí también, si vas haciendo ejercicio con eso, si ya sabes cuál es tu estado de flujo, lo logras ampliar en el tiempo, puedes hacer esto otro que ya es escribir o grabarte. Hay gente que se graba, que hace una pregunta por escrito y después se graba lo que le viene de información. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me encanta porque a veces pueden aparecer símbolos. Por ejemplo, a mí me aparecen siempre runas. Yo soy runamante, entonces de repente me aparecen imágenes de runas. Eso es muy importante porque en el fondo, ¿qué es lo que trae, igual que en la medicina, qué es lo que la comunicación se presenta a través de lo mismo que tú ya conoces? Entonces, si tú conoces... Por eso debe ser claro. Exacto. Si tú conoces las cartas del tarot, te van a aparecer las cartas del tarot. Si tú usas oráculos, te van a aparecer las formas de los oráculos. Claro. Entonces, depende de lo que tú uses pero estás canalizando. Eso es lo que está pasando ahí, que la información llega, pero te la muestra en la forma de algo que tú conoces. Entonces, las runas son para ti algo que tú conoces. Entonces, y ahí quizás también algo importante es confiar en los mensajes y validarlos, porque a veces como aceptarlos. Sí. Porque eso a veces pasa que es lo más difícil, porque a mí al principio me pasaba que yo decía, no, esto debe ser rollo mío, así como que no puede ser. Sí. ¿No? Como que tú dices, estoy loca o me estoy imaginando, sí. O yo me estoy inventando esta respuesta como una cosa así media... entonces, cuando nos abrimos y confiamos, me estoy abanicando, tú ya sabes por qué. cuando nos abanicamos, digo decir, cuando sentimos y confiamos, en verdad siento que se hace más real, porque a veces cuando nos hacemos los locos y como decimos, no, esto en realidad no me está pasando, como que lo tapamos y ese canal se empieza como a obstruir porque yo no confío en que lo que me está llegando es
es para mí o es verdad y lo tapo, lo oculto, como que, y ahí siento que se va cerrando esa posibilidad que yo siento que antiguamente los pueblos originarios tenían esa conexión de percibir y creer. y creer, confiar, y para ellos todo tenía mensaje, la aparición de un animal, el ruido del agua, entonces esa manera de percibir tu estar en el mundo para ellos era tan del día a día, pero nosotros como estamos con tantas Estímulos. distracciones, estímulos, no conectamos con lo que nos es importante. Entonces, que heavy que cuando logramos ese pequeño espacio, además, no creamos. ¿Cierto? Es como... Sí, es divertido, ¿no? Como extraño. Claro, sí. Como que perdemos esa posibilidad. Sí, pero es que hay también un tema con la infancia. Las emociones son nuestra primera brújula en la infancia. ¿Y qué pasa si tú ves que tu mamá o tu papá está triste y tú le dices, ¿estás triste? Y te dice, no, no estoy triste. Y no permiten que el niño exprese lo que está percibiendo. Entonces tú dejas de creer en tus percepciones. Qué lindo, me encanta eso. Porque en el fondo te dicen, no, no es cierto lo que estás viendo. Entonces, así empezamos a dejar de creer en lo que percibimos y en lo que somos realmente, porque parte de la canalización es como esa confianza en que lo que tú estás percibiendo es real. Entonces, si tú como adulto empiezas a desacreditar esas percepciones o eso, porque los niños se dan cuenta. O sea, obvio que sí, claro. Entonces, como si tú le empiezas a negar al niño desde pequeño que eso no es ¿no? Que se lo está imaginando que no. Sí, o sea, va a desconfiar de su intuición. Lo va a hacer. Porque él confía en sus cuidadores. O sea, un niño, mi hija, 3 años, o sea, nosotros somos su mundo. Entonces, eso es, si tú bloqueas eso desde pequeño, entonces es súper importante también cómo entregamos herramientas para sentir las emociones que nos llevan a poder saber que algo nos molesta, que algo... Y ahí cuando va, ya me siento mal, pero ¿por qué me siento mal? Si tú empiezas a sentir la emoción dentro de ti, también vas a canalizar qué es lo que es, por qué te está pasando esto. Entonces, lo mismo la rabia, cualquier emoción, si tú la sientes dentro de ti, vas a poder tirar del hilo, como se llama, y acompañar. ¿Por qué me siento así? ¿Qué me está pasando? Muchas veces no queremos sentir la emoción, la anulamos también nosotros como adultos. Esto de vivir en un mundo de tanta distracción es un mundo que nos anestesia finalmente. Como que, no, ¿para qué vas a sentir? Haz, produce, avanza. Y esto de la anestesia... está como a la médula, como que no nos dejamos embargar por la emoción que tengamos. Y claro, lo que tú dices es muy cierto de que los niños nos perciben 100% y a veces yo sé que los padres lo hacen como por pensando en que le hacen un bien, no lo hacen de mala persona, sino que como, no, estoy bien. No sé, por ejemplo, me acuerdo cuando mi mamá murió, y yo lloraba a moco tendido en varios momentos, y claro, mis hijos me abrazaban, y yo les decía, no, que yo tengo pena, y yo lloraba, y claro, y en algunos momentos alguien podría decir, pero ¿cómo la madre que debe sostener a sus hijos está llorando? Y son los hijos los que sostienen a la madre, pero si la mamá tiene pena, se murió su mamá. Entonces, es esa validación que tú dices de las emociones y también como de, qué bonito, me encantó lo que dijiste, eso de confiar en las percepciones iniciales que tenemos, porque yo siento que los niños viven como el estado primitivo de la humanidad, ¿cierto? Y a medida que vamos evolucionando, nos vamos incorporando a este mundo de las distintas distracciones, qué sé yo, pero cuando los niños son bebés o vienen tal cual como son los seres primitivos, digo yo, como los pueblos originarios, que me encantan. Tú sabes que me encantan. Entonces, los niños tienen esa conexión con natural, como que todo es bueno, y confían, y se van al mundo, y empiezan a aprender a no confiar, dependiendo de la sociedad en la que viven, y de lo que los padres le van traspasando, pero al inicio es esa sensación como de leer tu alma, y eso es tan bello que poco a poco se le va atrofiando
con que no puedes llorar, que no puedes hacer esto, no puedes preguntar, y dale el beso, saluda a la tía, saluda a la tía. Entonces es como que vamos, como, y él empieza a generar una cascarita finalmente que va alejándolo de su propio mundo interior, ¿cierto? De su posibilidad de percibir y canalizar información para sí mismo. Te iba a decir algo ahí, sí, y te iba a decir algo ahí. Los niños vienen de la fuente, como por decirlo así, porque cuando yo tuve a mi hija, yo, bueno, como siento el otro lado en la mediumnidad, quien trae a los niños son nuestros familiares que han fallecido. Ellos los cuidan antes de que nazcan. Entonces ellos vienen del otro lado, vienen de la fuente. Entonces vienen de ese todo, de ser todo, todo al mismo tiempo y en todas partes. Y aquí van recibiendo la forma de este espacio, porque este espacio tiene forma física, aprenden a vivir en este espacio. Pero desde que nacen también nosotros podemos acompañar ese proceso de percibir el mundo con cosas súper sencillas, que es apapacharlos, acompañarlos en sus llantos, que ellos perciban que el mundo es un lugar seguro. Y si perciben que el mundo es un lugar seguro, también van a confiar en sí mismos y por tanto en sus percepciones, mucho más. Entonces, eso es súper importante. Como también nosotros, yo creo que todos podríamos estar canalizando si no hubiésemos bloqueado progresivamente en nuestro desarrollo y crecimiento ese propio espíritu que vive en nosotros. Y porque todas las experiencias de la vida nos reflejan. O sea, también cuando yo canalizo para otro, también me estoy canalizando para mí. Yo aprendo muchísimo y estoy ahí. Y es para mí también el recado. Claro, y hablamos con una compañera que es canalizadora también, que me decía, uno recibe información por arriba y por abajo, por decirlo, como el mensaje que uno comunica en la verbalización, pero debajo de eso viene toda una energía amorosa para ti. Entonces, está todo eso ahí. Una sanación. Es como cuando nosotros hablamos, yo hago terapias de regresiones chamánicas, y ahí siempre hablamos que la persona que llega a ti es porque también tú necesitas sanar eso que esa persona trae. Y no va a ir a donde otro terapeuta, sino que tiene que ir contigo. Y a mí por lo menos lo que siempre me ha pasado que cuando yo hago terapias de regresiones nunca voy a otras vidas, sino que siempre es en esta vida y tiene relación con los padres, papá, mamá. Y mis padres murieron, entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso también, con mi propia historia y es heavy porque siempre me llegan las mismas personas, o sea, no son las mismas personas, sino que con el mismo tema. En cambio hay otras personas que le llegan otros temas y debe ser que nosotros atraemos eso también. Es heavy. Efectivamente. Y es como la conexión y estar abiertos también a eso y como decimos nuevamente, confiar, abrir este canal y qué bonito. Y me encanta lo que va fluyendo porque, bueno, yo te decía que este espacio no es como te mando preguntas, qué es la canalización, sino que es lo que vamos conversando, porque jamás pensé que íbamos a hablar, por ejemplo, de cómo desde que somos niños, niñas, estamos abiertos a esa canalización natural y que se va... hay cuántos niños tienen amigos imaginarios, que claro, les ponen como etiquetas, pero finalmente son sus percepciones que se proyectan y las cuentan. También podrían ser esas canalizaciones de todas maneras. Sí. Y también pasa mucho que desde el otro lado, cuando las personas han fallecido y no se pueden comunicar con la familia, a veces usan, entre comillas ¿verdad? Pero se comunican primero con los niños. Mira qué heavy, claro. Se comunican primero con ellos porque están más abiertos, son más permeables a lo que pueda llegar. Entonces también hay muchos niños que dicen, ¡ay, mamá, vi a mi abuelita! Y nunca la conoció. Nunca la conoció. Sí, a mí me ha pasado que he escuchado eso, sí. Es heavy. Entonces también... Entonces eso es como también súper bonito porque es como todo eso es nuestra habilidad perceptiva que se puede llamar canalización, pero al final la canalización es como la capacidad de ver, se ve como la capacidad de verbalizarlo, pero si te fijas canalizamos todo el tiempo porque estamos conectados al todo el tiempo, somos una creación permanente de la realidad de nosotros mismos, entonces sí. Es súper importante como abrir ese espacio y ese niño, esa niña te está mostrando algo que es cierto además. O sea, te está diciendo, estoy hablando de tu mamá. Validarlo, claro. Dile que, ay, ¿qué te dijo? ¿Cómo la viste? Convérsalo. O sea, no veo por qué obstruirlo. Distinto es si ve cosas que no le gustan y que ahí sí
hay formas para cerrar los canales de percepción si pasan cosas como más complejas. Eso también se puede hacer. Hay personas que se dedican a eso. Claro. Entonces, pero sin duda que es un espacio muy bonito. O sea, de verdad que doy una invitación así como abierta a que sientas que te convenzas que estás canalizando, que lo estás haciendo a diario y que cuando tengas esa sensación de que hablamos, esa sensación de flujo, esa sensación de certeza, que la sientas en ti y la hagas crecer, que le des valor. En la medida que le des valor, va a crecer. Sí, sí. Qué bonito, me encanta, me encanta, me encanta. Y es como confiar, sentir, expandir y generar este hábito de ir cultivando. El tema es que, claro, cuando hacemos eso, tenemos que detenernos, tenemos que darnos el tiempo y tenemos que, como tú decías, no es que de un día nomás se hace. De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que traté de hacer esta canalización consciente con los registros, yo no vi nada. Estaba totalmente bloqueada. Y yo, de hecho, bueno, fue en la formación que todos veían y yo no veía nada. Y yo decía, esto no sirve para esto. Y yo como que me frustré. Y me acuerdo que casi me pongo a llorar y decía, ¿qué atroz? No veo, no escucho. Estaba totalmente bloqueada. Y me acuerdo que, bueno, la Lore, que fue mi maestra en esos momentos, me empezó a hablar y como que me empecé a relajar. Claro, porque yo quería ver todo y como que yo me imaginaba que iba a ver en color y que no sé, que me iban a llegar imágenes y como que me iban a decir palabras. A veces Eso me un flash, claro, o sea, una cosita enana, pero... Y me empecé a relajar y ahí pude ver, pero me acuerdo que la primera experiencia no fue grata para mí, porque yo tenía muchas expectativas y pensé que casi como que me iban a mandar un rosario, que iba a leer, como no sé. Y yo de repente escuchaba a los demás y todos eran como las medias películas. Y yo no vi nada, no sentí nada, qué atroz. Y bueno, como yo soy una persona perseverante, seguí hasta que al final de repente, ¡pum! Y fue tan bonito, pero siento, como te decía hace un momento, que esto tenemos que hacerlo habitualmente para que sea más natural y no sea forzado, porque siento de verdad que se cierra el canal. Y por eso digo que hay que tenerlo limpio, porque si tú esto lo haces habitualmente, como tú dices, hago así y entro. A mí ahora, por ejemplo, como lo hice hace poco, creo que si lo vuelvo a hacer me va a ser más fácil, pero como no lo hacía hace rato, me costó volver a enchufarme, por así decirlo, me costó. Sí, pero ¿sabes qué? Hay distintas técnicas para hacer eso. A ver, cuéntame alguna. Por ejemplo, lo que pasa es que en registro acá, chicos, te hacen hacer una oración. Sí. Para que tú entres en ese estado. Entonces te hacen relajarte, respirar y después te hacen hacer la oración y ese es tu indicador de que estás conectado. Entonces, hay varias técnicas así que en el fondo lo primero que hay que hacer es relajarse. Eso es lo primero. Y lo segundo es, puedes rezar. Si tú crees en Dios o tienes alguna creencia espiritual, tú puedes hacer eso. De hecho, me pasa mucho en mediumnía que las personas cuando están en estado de salud complejo, y bueno, en general, a mí me ha tocado porque fallecen en realidad después, pero ellos sienten cómo tú te comunicas con ellos a través de la oración. Entonces la oración sirve. A veces la gente dice, no, es patrañas. No, la oración con amor es muy potente, te permite comunicarte espiritualmente. Entonces, también si tienes un poder de oración, si te gusta rezar, si te gusta meditar, hay muchas maneras. Haciendo Reiki, los reikistas muchas veces sienten a las otras personas. Entonces, hay muchas experiencias, no necesitas hacer cosas extraordinarias para canalizar. Así es, sí. Es reconocer tu capacidad. Así es reconocer eso que cuando entras en estado de flujo, esa sensación. Qué bonito, me encanta. Y a veces es como un cuento, ¿no? O sea, a veces uno dice, hoy pareciera que yo en una vida pasada fui tal cosa, me imagino. Sigue la historia, tira del hilo. Sigue esa historia, anda ahí. ¿Por qué no podría ser? Síguela. Confía, ve qué pasa. Que hay ahí. Claro. Y descubre qué hay, qué te tiene que decir eso, qué te representa lo que pasó en esa vida. ¿Te pasa a ti ahora? Eso es canalizar. Entonces, por eso es como, claro, es como cultivarlo, como dices tú, porque como tú dijiste, si yo lo registro acá, chicos, los practico, tengo esa sensación y me es más rápido conectar.
lo mismo me pasó a mí, yo practiqué mucha meditación y ya después me salía más fácil. También cuando, y por más que había meditado, cuando empecé a hacer sesiones de mediumnidad, también tuve que practicar mucho, practiqué un año entero para poder decir ya, estoy convencida de que sí estoy percibiendo lo que hay que percibir, pero la práctica y entrar en esos estados es súper importante. Entonces, aunque sean 5 minutos, pero hazte el tiempo para hacerlo. Escoge, hay muchas prácticas en YouTube y en otros canales, en otras redes que sirven para entrar en esos estados, están gratuitas. Escoge la que más te resuene y practica. Eso, qué bonito. Mira, ¿viste? Y ya estamos en la hora de conversa. Pues esta cuestión es así, nos ponemos a conversar y fluimos y es lo más entretenido. Rosario, querida, muchas gracias por compartir tu sabiduría, tu generosidad. Y también invita a la gente a que te siga, a que se conecte contigo, y después, cuando ya tú estés lista, me avisas para que podamos hablar del otro hermoso proyecto. Pero sí, gracias por estar. Oye, sí, invitarlos a Camino a Nuestra Alma. Quien tiene más contenidos, la mayoría del contenido la tengo en Instagram. Por mi vida multifacética es complejo mantener redes sociales, la verdad. Sí. Tú las haces mucho, pero a mí me cuesta un montón. Así que ahí están todos mis datos. Es Camino a Nuestra Alma. Tiene una sola... Ahí está, abajo está cuando pasas la... Sí, guión bajo Nuestra Alma, sí. Entonces ahí me pueden encontrar. Mira, si alguien me quiere preguntar algo más de esto, yo feliz. Si alguien me quiere decir, oh, yo percibo así, me pasó esto, cuéntenme, de verdad. Hay muchas personas que hemos tenido sesiones o no y que me han escrito y ahí conversamos un rato y es maravilloso porque yo creo que todos les ha pasado esto. Hay que confiar. Entonces, si de alguna manera te puedo ayudar a confiar, dale, escríbeme y conversamos de esto. Así que muchas gracias a ti por este espacio. Y también a nosotras y al universo por habernos vuelto a encontrar. Sí, sigamos el contacto, maravilloso, y cuando tengas el proyecto ya de Ayun a portas o ya listo para que también nos vengas a contar esa hermosa experiencia que además fue canalizada, entonces vas a poder unir esas dos cosas que es maravilloso. Así que un abrazo a todos y todas los que nos han visto y quienes lo van a ver grabado. Y gracias, Katy, querida, por acompañarnos. Un abrazo grande. Nos veremos la próxima semana. Cariños, cariños, cariños. A Papacho, Rosario, un besito grande. Gracias. Y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.